Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Elevación del Hijo del Hombre. Jesucristo, Él es el Hijo del Hombre. ¿Y cuándo es elevado el Hijo del Hombre? En la cruz. La segunda lectura de hoy, tomada de la carta a los Filipenses, nos ha mostrado ese misterio de humillación y exaltación, descenso y elevación. El Hijo de Dios, siendo de condición divina, no hizo alarde de esa categoría de Dios, sino que se anonadó, se abajó a sí mismo, tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así nos dice Pablo, actuando como un hombre cualquiera, se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó, lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. La cruz de Jesús, vista solo desde una mirada humana, es fracaso. Los que le vieron en cruz, algunos de los que le vieron en cruz, miraron al fracasado, ironizaban acerca de él. No decía que era el Mesías, que se salve pues a sí mismo, que baje de la cruz. En la cruz, muchos vieron el desmentido de todo lo que Jesús había anunciado. Se había presentado de una manera tal que muchos lograron intuir que era el Mesías. Cuando le pregunta el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? No lo niega. En ese momento en que aceptar que era el Mesías podía parecer ridículo, porque estaba sometido a juicio, humillado, reducido. Sin embargo, en ese momento responde, tú lo dices. No negó esa condición de Mesías. Pero ¿cómo entender a un Mesías, al Salvador, en la cruz? Si la misma Escritura decía, maldito el que cuelga de una cruz, pues la cruz se veía siempre como la condena de los peores malhechores, de los más, diríamos, humillados entre los malvados. Sin embargo, la cruz cambia de significado con Jesús. Mirándola desde Dios y desde lo que Dios hace como reacción a la acción de los hombres con su Hijo encarnado, los hombres accionan contra Jesús, le matan. Dios el Padre reacciona, le resucita, le glorifica, le eleva. La cruz cambia de significado con Jesús. La cruz es posibilidad de grandeza, posibilidad de exaltación, posibilidad de elevación, porque la cruz es la expresión máxima del amor. La expresión máxima del amor de Dios para nosotros los hombres y la expresión máxima del amor que los hombres podemos tener a Dios. Cristo, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en la cruz une la grandeza del amor divino y del amor humano. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y la cruz es ese lugar de la entrega del Hijo único. Y los hombres expresamos a través de Cristo el amor a Dios en esa cruz bendita. Muchas veces cuando contemplamos la cruz, nos detenemos simplemente en el oprobio, en la humillación, en el sufrimiento. Quizás al mirar la cruz y al crucificado, con mucha frecuencia nos quedamos solo en una consideración sentimental. Pobrecito, cuánto dolor, cuánta sangre. Pobrecito el Señor, cuánto sufrió por nosotros. Y por eso muchas veces
Cuando nosotros vivimos la experiencia del dolor, inmediatamente pensamos en la cruz. Y a cualquier sufrimiento a veces, simplemente y sin más, le llamamos cruz. Pero la cruz de Jesús habla mucho más. No solamente habla del sufrimiento. El núcleo, la esencia, el centro de la cruz no es el sufrimiento y el dolor, aunque estos no dejan de estar presentes. La esencia de la cruz es el amor del Hijo de Dios, que es obediente a la misión recibida del Padre. El amor del Hijo de Dios que anuncia el reino, que anuncia la bondad misericordiosa de Dios. El amor del Hijo de Dios encarnado, que proclama lo que el Padre le ha enviado a proclamar, que muestra el amor y la misericordia paternas, que los hombres muchas veces no entendemos. Este domingo escuchábamos esas hermosas parábolas de la misericordia, pero que venían como consecuencia de la murmuración de algunos contra Jesús. Murmuraban contra Él porque acogía a los pecadores y comía con ellos. A los hombres nos cuesta muchas veces la idea de Dios misericordioso, bondadoso, porque tenemos tal vez dentro de nosotros el afán justiciero que quisiera ver siempre castigados a los malvados, derruidos a todos los que pueden hacer a veces el mal, porque tenemos ese corazón justiciero que quisiera jamás perdonar y siempre ver vengada la ofensa, y en cambio quisiéramos siempre obtener misericordia sin ser capaces de darla. Nos cuesta muchas veces entender esa misericordia universal de Dios. La cruz nos ayuda a mirar aquí, a mirar esa misericordia y esa bondad de Dios. En la cruz encontramos al Hijo de Dios que por haber predicado el amor del Padre, que por haber mostrado a los hombres de su tiempo y a todos los hombres el corazón misericordioso del Padre, fue rechazado por su pueblo, porque a algunos de sus contemporáneos les parecía inconcebible que alguien proclamase de ese modo la bondad misericordiosa de Dios. Pero en la cruz miramos ese amor del Hijo, ese amor de Cristo que no se arredra, que no se echa atrás ante las exigencias que va a encontrar y ante la oposición que va a encontrar frente a su misión de amor. Pero en la cruz no solamente encontramos el amor de Cristo al Padre, ese amor que tiene un nombre concreto: obediencia. Obediencia. Si el primer pecado fue desobediencia, soberbia, deseo de igualarse a Dios, Jesús nos redime de ese pecado por su actitud obediente y amorosa al Padre. Pero no solamente es el amor de Cristo al Padre, es el amor de Cristo a todos nosotros. Es el deseo del Hijo de Dios de hacernos también a nosotros hijos amados del Padre. Es el deseo del Hijo de Dios de darnos la posibilidad del cielo, la posibilidad de la gloria, la posibilidad de la redención. Por eso la cruz es ante todo amor, es fuente de amor, es manantial de un amor misericordioso. Contemplar la cruz, no nos quedemos en un primer intento de mirar y solo quedarnos en el sentimentalismo de mirar dolor. Miremos el amor. El núcleo de la cruz es amor que se dona. Es la palabra definitiva de Dios que nos dice que ama siempre, que ama a todos, que ama incluso si nosotros los hombres nos hemos atrevido absurdamente a rechazar el amor que nos entrega. Nos ama a pesar de que muchas veces hemos preferido un camino diverso al que Él nos propone. Nos ama a pesar de que muchas veces vayamos por el camino del pecado. La cruz de Jesús nos dice que la última palabra en el mundo no es el mal, no es la destrucción. En una mirada superficial
al único inocente y justo, al verdaderamente bueno, despreciado. Vemos la bondad rechazada y uno podría decir entonces, el mundo está perdido. La cruz muestra hasta qué punto el mundo está perdido. Pero esa es la primera mirada, tal vez superficial. Hemos de aprender a mirar que en la cruz el mundo está salvado, que la última palabra no la tiene el mal que se enfrenta al bien, sino que la última palabra la tiene siempre el amor, el bien, la bondad absoluta, el amor de Dios que se entrega, se dona, porque el Hijo de Dios se dona en favor nuestro, para reparar el pecado y para enseñarnos el camino del verdadero amor. En la cruz vemos a ese Hijo de Dios aparentemente abandonado aparentemente incluso del Padre. Así hemos percibido muchas veces aquella cuarta palabra de Cristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos se han quedado en ese primer versículo del Salmo 21, intentando mirar solo a Cristo doloroso y abandonado. Pero si bien es cierto que la cruz nos muestra una primera experiencia de abandono, ese salmo culmina en la alabanza, porque el que se siente abandonado, se siente también luego socorrido, asistido, acogido por el Padre, porque el Padre no abandona nunca a quien se abandona en Él. Pensar en la cruz, mis hermanos, es pensar pues en el mejor camino del amor. El amor auténtico siempre supone abandono en Dios. El amor verdadero a Dios es abandonarnos a Él en obediencia. Eso es la fe. La fe es mucho más que lindas emociones. La fe es mucho más que simplemente conmovernos ante experiencias bonitas, religiosas, porque veo la imagen de la cruz o la imagen del crucificado o la imagen de Jesús a quien le puedo llamar Señor de los milagros o Señor cautivo o como le quiera llamar. La fe es mucho más que emocionarme porque canto la pureza de la Virgen o la santidad de Nuestra Señora. La fe es la experiencia de sentirnos y sabernos amados por Dios y en respuesta a ello, abandonarnos a Él, abandonarnos en amor, dejar que Él vaya dirigiendo nuestra vida. Esa es la verdadera fe. Y cuando uno vive este abandono en Dios, va a toparse necesariamente con la cruz. Porque la cruz no se trata de una experiencia solamente trágica. La cruz es de pronto que se muera inesperadamente el Hijo amado. O la cruz no es solamente la enfermedad penosa que nos puede llegar a nosotros o a un ser que amamos. La cruz no es solamente la ruptura de una relación afectiva que se creía que iba relativamente bien. La cruz no es solamente el sufrir de pronto un día el asalto que nos dejó sin nada de lo que poseíamos. La cruz no es solo esa experiencia de dolor que a veces aparece de modo altisonante. La cruz que nosotros somos invitados a vivir. La cruz que Jesús nos pide que vivamos. Si alguno quiere venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. La cruz es la experiencia del amor diario y cotidiano, el amor que vivimos en el seno de la familia, el amor que vivimos en el servicio a los demás, el amor que vivimos y que hace que tengamos que hacer morir en nosotros muchas de nuestras pasiones, muchos de nuestros prejuicios, muchos de nuestros condicionamientos, para ir adquiriendo la libertad del amor que se ofrece y que se dona. La cruz es un proyecto de vida. El día que tú y yo fuimos bautizados, nuestra Santa Madre Iglesia, a través del ministro que nos bautizó, hizo el primer gesto con nosotros, la señal de la cruz. Cuando se bautiza a ese niño en la puerta de la iglesia antes de ingresar,
el ministro le marca con la cruz, para decir con ello que toda su vida de seguimiento de Cristo tiene que ser marcada por la cruz. Y por eso decía, la cruz no solamente es mirarla como sufrimiento, porque entonces nos desesperamos. La cruz es la posibilidad de un amor maduro, de un amor adulto, de un amor auténtico que se hace siempre donación a ejemplo de Jesús. La cruz es la posibilidad de trascender el mundo de mis pasiones bajas, el mundo de mis impulsos primeros, el mundo de mis apetitos inmediatos, para poder vivir siempre según lo que Jesús me propone, buscando glorificar a Dios a través de una vida buena, semejante a la de Jesús, y buscando servir a los hermanos. La cruz es ese morir cada día de pronto a mi ira, a mi cólera, a mi deseo de reaccionar violentamente, a mi impulso que muchas veces no mide lo que hice. Eso es la cruz, el ofrecerse en el día a día. La cruz es ese aceptar que aunque yo muchas veces me esfuerzo buscando algo, tal vez el Señor ve que ese no es el camino, y es el saber soportar con paciencia la adversidad. La cruz es esa capacidad de amar, aun cuando no encuentro tal vez la respuesta que espero en aquellos a quienes amo y sirvo. La cruz es ese esfuerzo diario y cotidiano por afrontar situaciones a las que a veces no le vemos razones, tal vez, pero que creemos firmemente que en la lógica de Dios algún sentido tiene. Celebrar la cruz es aceptar, contemplar al crucificado y vivir en el espíritu del crucificado, espíritu del amor que humaniza, el amor que nos hace hombres de verdad, el amor que nos hace cristianos auténticos. Ser parte de una parroquia que lleva como nombre la Santísima Cruz nos recuerda, nos reitera que tenemos un compromiso de vivir siguiendo a Jesús crucificado, pero no mirándolo con fatalismo, sino mirando el esplendor de la cruz, la gloria de la cruz, esa cruz refulgente por el amor que en ella se enciende. Es aprender el amor maduro, el amor verdadero, el amor cristiano, el amor que nos hace hombres de verdad y cristianos de verdad. Si algo le falta a este mundo, es ese amor crucificado. Hoy pidámosle al Señor creer en la cruz y poder decir: Ave cruz me súplica, salve, oh cruz, esperanza única. En la cruz está la vida, porque en la cruz encontramos el amor verdadero, y que seamos cristianos que aman la cruz, pero no masoquistas, porque eso sería malentender la cruz, sino cristianos que, porque aman la cruz, quieren vivir en el esplendor del amor maduro, del amor verdadero, del amor que solo busca glorificar al Padre, crecer como personas para glorificar al Padre, amando y sirviendo a los hermanos. Que el Señor nos conceda ser siempre fieles seguidores